Qué cambios tan lindos produce la obra de Dios y del Espíritu Santo, ¿no? En la vida de personas que reciben la sencillez y profundidad del Evangelio de Jesús. Me encanta esta carta porque cómo la vida de estas personas, de estas familias de Tesalónica, cómo sus vidas fueron tocadas y bendecidas por el Señor. Y pensaba que de la misma manera el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros lo compartimos, hablamos de nuestra fe en Dios, cuando vos y yo vivimos la realidad de la fe viva, la fe que te cambia, que te transforma, que avivó tu corazón y que nos impulsa en consecuencia a amar a las personas y amarnos los unos a los otros como nos enseñó Jesucristo. Siempre me gusta señalar que Jesús dijo que a nosotros los cristianos nos van a conocer no por los grandes edificios que podamos tener o los lugares donde nos congregamos, o decir, uy, somos una iglesia histórica, la primera en la ciudad, buenísimo todo eso, mirá todo lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, de qué manera estamos trabajando en una ciudad, en el área que sea, desde nuestra identidad como iglesia, como cristianos, plantados en un lugar, en una ciudad, sino que Jesús dijo, en esto van a conocer que de verdad son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos por los otros. Y esto es impactante porque nos pueden faltar muchísimas cosas como iglesia, como congregación, como una congregación plantada en una ciudad, en Gesell, en Tandil o donde te encuentres. Pero lo que no nos debe de faltar nunca es el amor que viene de Dios, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones cuando recibimos a Jesús, y ese amor debe ser practicado, debe ser manifestado como estos hermanos de Tesalónica, porque si la palabra llegó a ellos con poder, de verdad llegó en el poder del Espíritu Santo. Estas personas le creyeron a Pablo, le creyeron a Silas, le creyeron a Timoteo, estos misioneros, y la palabra de Dios transformó sus corazones, sus vidas, de tal manera que los llevó a ellos mismos a convertirse no en personas pasivas, personas que iban solamente a un sitio, un lugar, una casa a reunirse, sino a decir, bueno, ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo que estos misioneros hicieron, que es hacer discípulos, llevar la palabra, compartir el Evangelio. Y es interesante observar, según el versículo 6, que ellos recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo y en medio de mucho sufrimiento y en medio de mucha tribulación. Y esto se reitera permanentemente en la experiencia de cuando uno recibe a Jesucristo, ¿no? Cuando uno de verdad recibe al Señor, viene un gozo que es producido por el Espíritu Santo, un gozo, pero también muchas veces soportamos o enfrentamos hostilidad, sufrimientos, problemas. Parece como que el mundo se nos viene abajo aún estando en Cristo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de gente que dice, bueno, ahora que conocí a Jesús, parece como que se me vinieron todos los problemas encima? Y bueno, también es una realidad. Puede ser que tengas que navegar, diríamos, en situaciones de dificultad, ¿no? De tormenta, de drama, de problema. Y estos hermanos recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, pero en medio de muchos sufrimientos. Pero esta gente de Tesalónica permaneció constante, firme, perseverando, porque tenían expectativa en la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que se dedicaron a mirar el cielo, a decir, uy, ¿cuándo el Señor va a venir? Sino que se pusieron en marcha. Por eso que dice que su fe era notable, su amor entre ellos y cómo ese amor los llevaba a la acción, a bendecir a la ciudad, a bendecir a los vecinos, a bendecir a la familia, y en medio de oposición, porque esta iglesia se fundó en medio de gran oposición, en medio de grandes dramas. Pero esta gente perseveró. ¿Por qué? Porque ahí es como que se cumple la parábola también del sembrador que salió a sembrar, ¿sí? Que en la práctica nos pasa también, seguramente has visto, en algunos la palabra cae en un corazón, en una vida, la reciben con gozo, pero es por poca duración, porque vienen los dramas, los problemas, y la persona se aleja, se aparta, y no lo ves más.
no está más. Pero cuando la palabra llega a buena tierra, cuando la palabra llega a tu corazón, cuando vos la escuchás, la obedecés y sos tocado por el Señor, te das cuenta como estos hermanos de Tesalónica que dijeron, evidentemente nosotros somos como nos dijo Pablo cuando nos escribió esta carta, me pongo en el lugar de los tesalonicenses, cuando ellos dijeron, evidentemente, como dijo Pablo, somos escogidos de Dios, somos amados de Dios, hemos sido bendecidos por el Evangelio y aún en medio del sufrimiento tenemos gozo y por eso que de esta manera nos estamos identificando, no solamente con los apóstoles, sino también con el Señor mismo. Y cuando una persona persevera en el camino, como esta gente de Tesalónica, es porque de verdad la palabra llegó profundamente a sus corazones. ¿Y qué hicieron ellos? Una iglesia que la fe no se dedicaron solamente a saber, a informarse, a saber de doctrina, sino que esa doctrina que iban recibiendo, esa fe en Dios, la iban compartiendo. Y de eso se trata, ser misioneros en el lugar donde estamos. Por eso que me gusta siempre enfatizar lo que la Biblia enfatiza en el capítulo 1 de Tesalonicenses, versículo 8, dice, con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, que era toda la provincia alrededor, quizás esta gente de Tesalónica, en esta ciudad importante, tal vez por viajes, por lo que fuese, se movilizaron por distintos lugares, no solamente en la ciudad, sino 800 kilómetros a la redonda. La palabra de Dios había sido divulgada de boca en boca por medio de estas personas que habían sido impactadas por el Evangelio de Jesucristo. Dice, sino que también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Y ellos qué proclamaban, hermanos? A partir de ellos mismos comenzaron a divulgar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. La palabra del Señor y lo que nuestra sociedad necesita, lo que Gesell necesita, lo que Tandil necesita y cada uno donde estamos, ¿sí? Es la palabra del Señor. Por eso que toda la palabra nos insta, nos va a movilizar, a predicar la palabra del Evangelio. Lo que la gente necesita escuchar y recibir es la palabra del Señor, la predicación del Evangelio, porque esta gente seguramente con lo poco que habían recibido de Pablo, de Silas y Timoteo fue suficiente para tocar sus corazones y ponerse en marcha, no ser cristianos pasivos, cristianos de brazos cruzados o que van a ciertos lugares en determinados días y horarios, sino que desde donde estaban, desde los lugares donde se encontraban, seguramente la compartían la palabra, la hacían correr la palabra en el barrio, en el mercado, en la familia. Sí, nosotros hacemos siempre hacemos estos comentarios porque nos ayudan estas expresiones de los lugares donde estamos cada uno de nosotros y nos movilizamos, ¿sí? Donde estaban con los compañeros de trabajo, es lo que nosotros tenemos que hacer, es divulgar la palabra del Señor, porque de eso se trata ser iglesia. Ser iglesia tiene que ver justamente, ¿sí?, con vivir la fe en Dios que hemos recibido, y esa fe en Dios nos debe llevar a producir obras de amor. Y esas obras de amor tienen que ver con anunciar el Evangelio, tienen que ver con ayudar a las personas de manera íntegra, como lo venimos haciendo tanto en Gesell, allí con toda la tarea preciosa que los hermanos están realizando, no solamente en este tiempo de pandemia como nosotros aquí en Tandil, sino algo que es muy distintivo en nuestras congregaciones de la Unión Evangélica, de poder brindarnos a nuestro prójimo con amor y de esta manera vivir como personas que tenemos esta esperanza y esta esperanza que es viva y esta esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo y que hemos confiado totalmente en Él. Entonces, esta divulgación de la palabra en estos hermanos de Tesalónica era tan fuerte, que Pablo cuando escribe esta carta, él dice, hermanos, la verdad, por decirlo, podríamos decir exageradamente, ya no tenemos necesidad nosotros de compartirles a la gente, porque ustedes están haciendo la tarea. Y qué bendición para una sociedad, para una ciudad,
Una ciudad como acá, como Tandil, como Gesell, Neuquén, Bahía Blanca, Juárez, Pila, Belgrano, los lugares donde estamos, Misiones, allí nuestra hermana Corbalán, de que la palabra comience a divulgarse, continúe siendo divulgada y anunciado este precioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso que creo que este es uno de los grandes desafíos que nos presenta la palabra de Dios. Indudablemente, esta gente de Tesalónica se había convertido de verdad. Y el propio texto lo dice en el versículo 9, dice, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Y esto es muy importante subrayarlo, que cuando una persona viene de verdad a Jesucristo, una persona cualquiera, que escucha el Evangelio de Jesús, el verdadero Evangelio de Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y pone su fe y confianza en Jesús, esta persona, por la obra y el poder del Espíritu Santo, acá nos dice la Biblia que ocurrió en los tesalonicenses y nos ha sucedido también a nosotros, nos hemos convertido y la conversión tiene que ver con esa obra absoluta, total de Dios, del Espíritu Santo, obrando en el corazón nuestro, haciéndonos nuevas personas. Dice, ¿y qué produce en la vida de cada persona que se encuentra con Cristo? Uno lo primero que hace es apartarse de los ídolos, apartarse del pecado, de todo aquello que nos daña, que nos lastima, que nos hunde y sabemos que no le agrada a Dios. Entonces uno, como ha recibido ahora el Evangelio, el Espíritu Santo, se aparta de los ídolos. Esta gente se apartó de los ídolos y comenzó a servir no a los ídolos, sino al Dios vivo y verdadero. Cuando uno se vuelve a Dios de corazón, se vuelve de verdad a Dios, no para estar con los brazos cruzados, sino para servirlo. Nos volvemos siervos de Dios, nos volvemos personas que decimos a Dios, Señor, Jesús ha llegado a nuestro corazón, nos ha salvado, somos libres, nos has bendecido, Señor, con tu perdón. El Evangelio de Jesús ha llegado a nuestra vida, pero que te queremos servir a ti, Señor. Y por eso que esta iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, que en medio de gran oposición, de tribulación, de sufrimiento, ellos recibieron la palabra del Evangelio. Cuando Pablo le escribe esta carta, como ustedes han leído, y si me has seguido hasta acá, Pablo da gracias por estos hermanos y hermanas. Qué lindo, ¿no? Que haya gente que nos ama, gente del pueblo de Dios que nos ama, pastores, misioneros, aquellos que hicieron tanto a favor de la vida de cada uno de nosotros, y qué lindo que te tengan presente en la oración. Y Pablo dice, nosotros siempre vamos a dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. Y los tenemos presentes en las oraciones, permanentemente, constantemente los recuerdo, los recordamos. ¿Por qué? Porque ustedes son personas de fe, son personas de amor, son personas que tienen una esperanza, una constancia, y se los ve porque se movilizan, porque sirven al Señor solamente a Jesucristo. Y esto es precioso porque además están esperando al Señor. Y eso es tan hermoso. Por eso que creo que esta carta nos desafía a todos nosotros a considerar cómo vamos a ser recordados cada uno de nosotros como cristianos, como iglesia en la ciudad. Nosotros que estamos aquí en Tandil, ustedes que están en Gesell, ¿cómo vamos a ser recordados? ¿Cómo nos van a recordar las generaciones que vienen? Nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan, porque nosotros vamos a pasar, si el Señor no viene antes, por supuesto. ¿Cómo vamos a ser recordados? Como cristianos de verdad comprometidos con Jesucristo, que hemos servido, que hemos dado de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros dones, que no hemos retenido nada, que hemos puesto todo delante del Señor y le hemos dicho al Señor, Señor, no quiero quedarme con nada, quiero servirte a vos, con mis dones, mis talentos, con mi vocación, mi profesión, con mi familia, con mis bienes, te quiero servir, Señor, porque no hay nada mejor, mis hermanos y mis hermanas, que servir a Jesucristo.
Por eso que una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, tiene que ver con estas tres cosas importantes que la palabra aquí señala. La obra de la fe, la motivación del amor, obras producidas por amor y la constante esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Desafíos importantes, virtudes características de estos cristianos de Tesalónica que deben de estar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que, como concluye también Pablo, al menos en esta primera parte del capítulo 1, en el versículo 10, fíjate que esta gente, estos hermanos, dice él, Pablo, y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Y qué impresionante, porque qué bueno es nuestro Dios, cuánto nos ha amado, que ha permitido mediante el Evangelio llamarnos, mediante la palabra del Señor, para que seamos salvos, para que le sirvamos, para que nos volvamos a Él como misioneros, para que divulguemos la palabra, para que esa divulgación de la palabra pueda ser demostrada en acciones concretas, en la práctica, vivir la práctica cristiana, no solo la teoría, ¿sí? Es decir, no solo bla, 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 sino la vida comprometida con el prójimo, con la familia, con los que nos rodean. Y dice, esperar de los cielos a Jesús, quien es quien nos libra de la ira venidera, quien nos libra del juicio venidero, porque Dios el Padre ha designado a Jesús, su Hijo, su único Hijo, dando testimonio, enviándolo a este mundo, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados murió Jesús, fue sepultado, resucitó al tercer día y dice que mediante su Hijo Jesucristo Él va a juzgar al mundo. Y es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Por eso la importancia de divulgar este mensaje, de compartir esta fe. Seamos como esta iglesia, como estas personas de Tesalónica, personas de ejemplo. Una iglesia imperfecta, pero una iglesia ejemplar. Participamos juntos del pan y de la copa.